El niño y la niña, los fenómenos climáticos que afectan al mundo. ¿Qué son el niño y la niña? El niño y la niña son dos fenómenos climáticos que tienen un gran impacto en el clima mundial. Vamos a ver qué son y cómo afectan a nuestro entorno. ¿Qué es el niño? Durante el Niño, la temperatura de la superficie del Océano Pacífico tropical se eleva más de lo habitual, especialmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. Este calentamiento provoca sistemas de baja presión atmosférica, llevando a lluvias intensas en las costas occidentales de América. Estas lluvias pueden ser tan fuertes que causan deslizamientos de tierra y daños importantes. ¿Qué es la niña? La niña, en cambio, es la fase fría. Durante la niña, la superficie del Océano Pacífico tropical se enfría más de lo normal, lo que altera los patrones climáticos globales. Este enfriamiento resulta en menos lluvias en las costas occidentales de América y más en otras regiones. La niña puede causar sequías, inundaciones y cambios extremos en el clima mundial. Pero ¿cuál es más peligroso? No se puede decir que uno sea peor que el otro. Ambos fenómenos tienen consecuencias significativas y varían según la región y la intensidad del evento. El niño tiende a ser más cálido y húmedo, mientras que la niña es más fría y seca. Sus impactos dependen de la ubicación y las condiciones específicas del episodio. Los impactos regionales del niño. En América del Sur y Central son fuertes lluvias e inundaciones, sequías en Australia y tormentas en el Pacífico. La niña, sequías en algunas áreas y más lluvias en otras. Afecta las temporadas de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico y el Pacífico. ¿Cómo detectar el niño y la niña? Los científicos monitorean varios indicadores para detectar estos fenómenos. La temperatura del mar. El niño calienta la superficie del Océano Pacífico tropical, mientras que la niña la enfría. Las anomalías en las temperaturas del mar son clave para la detección. Los cambios en los vientos de diferentes niveles atmosféricos también indican la presencia de estos fenómenos atmosféricos. Consecuencias globales. El niño, las lluvias e inundaciones pueden causar deslizamientos de tierra y daños a la infraestructura. Sequías, en áreas como Australia y el sudeste asiático. También afecta a la agricultura y la pesca, afecta a los cultivos y a la disponibilidad de alimentos. Influye en la formación e intensidad de ciclones tropicales. La niña causa sequías más severas en algunas áreas, afectando la agricultura y la seguridad alimentaria. En otras regiones, causa inundaciones, provocando desbordamientos de los ríos. Clima extremo, influye en la formación de tormentas y huracanes. Impactos en los ecosistemas marinos. El niño afecta a la productividad del plancton, el cual disminuye, afectando la cadena alimenticia marina. Migración de especies. Algunas especies buscan aguas más frías y nutritivas. Por el contrario, la niña, al producir aguas frías, beneficia la producción de microalgas y zooplancton. Aumenta la disponibilidad de nutrientes, favoreciendo la reproducción de la vida marina. Impacto en los arrecifes de coral. El niño, con el aumento de temperaturas, provoca el blanqueamiento coralino, debilitando los corales, ya que el estrés térmico aumenta la susceptibilidad a enfermedades y mortalidad de estos corales. Por otro lado, la niña causa el enfriamiento de las aguas y puede favorecer el crecimiento de algas competidoras, y el menor estrés térmico puede ser positivo para la salud de los corales. ¿Qué consecuencias tienen estos dos fenómenos para las personas? El niño, como ya hemos dicho, provoca inundaciones y deslizamientos de tierra que pueden causar víctimas y daños muy graves. Provoca escasez de alimentos y enfermedades, ya que las condiciones húmedas favorecen la propagación de enfermedades a la población. Por el contrario, la niña causa sequías y hambrunas que afectan la disponibilidad de agua y alimentos. En la salud mental, los eventos climáticos extremos pueden causar estrés, ansiedad y otros muchos problemas psicológicos. La preparación para estos fenómenos climáticos del niño y la niña son fundamentales, y las comunidades se preparan mediante varias estrategias como el monitoreo y las alertas tempranas para tomar medidas preventivas. La educación y concienciación para informar a las personas sobre los riesgos y las acciones a tomar. Crear infraestructuras resistentes y construir sistemas de drenaje y refugios más seguros. También es muy importante la gestión del agua y la agricultura, e implementar prácticas para mitigar los efectos de sequías o inundaciones, y tener planes de emergencia y equipos de respuesta preparados. Coordinación entre países, cooperación internacional para enfrentar los desafíos comunes. En conclusión, tanto el niño como la niña son fenómenos naturales con un gran impacto en el clima global. Aunque no se puede decir que uno sea peor que el otro, es crucial estar preparados para adaptarnos a sus consecuencias y mitigar sus efectos en nuestras comunidades. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo video.